las referencias en cuanto a sus aspectos generales. Hay que incluir todas las referencias mencionadas en el texto. Yo no puedo incluir, o sea, mencionar en el texto que fulano dijo tal cosa y ese fulano no está anotado en la lista. Tiene que estar anotado en la lista. Y el autor que estoy citando es el mismo autor que está en la lista. O sea, yo no puedo decir Rodríguez en el año tal hizo tal cosa y la referencia es de García, porque García dijo que Rodríguez no. Yo tengo que buscar la referencia original para poder citar al autor original. Según la OMS, la frecuencia de no sé qué y tal, esa referencia tiene que ser de la OMS. Si yo lo leí en un autor que dice que la OMS señaló tal cosa, bueno, está bien, eso me da pie a hacer la búsqueda. Busco el documento de la OMS y cito al documento de la OMS. El número de autores que se incluyen en la lista. ¿Se acuerdan que en el texto escribimos un solo, o sea, si es un autor, un apellido, si son dos autores, los dos apellidos, fulano y fulano, y si son tres autores o más, se escribe el primero y se acompaña de la expresión et al con su referencia inmediatamente después del et al en superíndice. En la lista tenemos que escribir por lo menos 6 autores o hasta 6 autores. Evidentemente, si hay uno es uno, si hay 3 son 3 y si hay 6 se escriben los 6. Pero si hay 7, se escriben 6 y se sigue de la expresión et al. Eso con respecto al número de autores. El nombre de la revista siempre debe ir abreviado. La abreviatura oficial que tiene la revista. Eso se consigue por lo regular en las bases de datos. Y si no, en la página de la revista que usted está citando. Y esas abreviaturas, a pesar de que gramaticalmente en español todas las abreviaturas deben llevar un punto, sin embargo, para efectos de las referencias vamos a omitir esa regla gramatical y las abreviaturas no van a llevar el punto, solamente el punto final. Importante las diferencias entre referencias y bibliografía. Las referencias es eso, un autor que cité, bien sea porque lo cité con su nombre o bien sea porque copié un comentario que esa persona dijo. Recuerden que no copiamos textual ni usamos comillas, parafraseamos, pero si yo parafraseo lo que dijo fulano, cito a fulano. La diferencia entre eso y la bibliografía es que la bibliografía es todo lo que yo reviso. Yo puedo revisar 3 libros, 20 revistas y de repente de todo eso que reviso selecciono 4 o 5 referencias y las demás no las selecciono. Algunas revistas piden que además de las referencias se incluya la lista de bibliografía. Para efectos de las tesis, no se deben incluir artículos que no estén mencionados en el texto. Por lo tanto, nosotros hacemos referencias, no hacemos bibliografía. Todas las referencias de la lista deben estar citadas en el texto, es lo que les estoy diciendo. Y bueno, les insisto en que el autor citado debe coincidir con el autor de la lista. ¿Cómo escribir los nombres de los autores? Pues escribirlos en el orden en que aparecen en la publicación. Esto es gracioso porque muchas veces pasa que si yo soy autora y yo estoy haciendo la tesis y yo tengo un artículo publicado y yo era como la cuarta de la lista, entonces yo me pongo de primera para que me mencionen a mí. Eso no se puede hacer. Tienen que mencionarse en el orden estricto en que aparecen en la publicación original. Se introduce primero el apellido y después del apellido las iniciales del nombre.
pueden ser hasta 2 iniciales y no hay signos de puntuación entre ellos. O sea, algunos acostumbran, por ejemplo, si usamos APA, el apellido, coma, la inicial del nombre, punto, y la segunda inicial del nombre. Eso no se estila así en el estilo Vancouver. Es el apellido y las 2 iniciales seguidas, pegadas, sin espacios entre ellas y sin puntos. Con relación a el número de autores que se van a incluir, máximo 6, como ya les señalaba. Nuevamente, una diferencia con APA es que APA incluye todos los autores. Si son 30, los tienen que poner los 30. Pero en Vancouver, 6 y et al. A veces uno cuando son 7, uno quisiera como poner 7 porque total un apellido más. No, son 6, et al, punto. Y de ahí ya sigue el título del artículo. Entre un autor y otro sí se usa coma y espacio. Rodríguez JM, coma, García LP, coma, y así. Y después del autor final un punto, ya para iniciar entonces, para copiar el nombre del artículo. Así son, ese es el estilo. Fíjense, Sassiloto, MP, Konopka, CK, y así todos los autores. Como este artículo tenía 8 autores, entonces después del número 6 incluyo et al. Aquí, bueno, habían 3 autores. Es importante este asunto de el Bander. Si en la publicación original está escrito con minúscula, debemos escribirlo con minúscula, ¿ok? Y cuando es un solo autor, a veces tenemos la tentación de que como es uno solo y aquí había tanta palabra, tanta letra, entonces aquí vamos a poner Alarcón María Teresa. No, es Alarcón M, podría ser MT, pero hasta ahí, ¿ok? Aunque sea un autor o sean 20 autores, siempre inicial, apellido inicial del nombre. Aquí les traigo un ejemplo de, digamos, el documento que se suele utilizar con más frecuencia, que son los artículos de una revista. Entonces, en este caso había un solo autor, Faney TP. El título viene a continuación después de haber puesto 1, 3, 6, los autores que son según corresponda. Incluimos el título de la revista, del artículo, perdón. Parto pretérmino, impacto perinatal y no veo lo que dice aquí, genómica. Entonces, después del título, punto. El nombre de la revista, como les dije, abreviado, sin los puntos de cada abreviatura, solamente el punto final. Después del año se incluye un punto y coma, el volumen sin escribir la palabra volumen, el número entre paréntesis sin escribir la palabra número. Se escribe la palabra solamente cuando es un suplemento para diferenciarlo. Por ejemplo, si fuera suplemento 4, se pone SUP 4. Después 2 puntos y la página inicial y la página final. Cuando usted lo que ha revisado es un artículo de una revista que usted tiene en físico, esto es lo que usted tiene que escribir, más nada. Sin embargo, prácticamente todos los artículos de revistas médicas se publican en línea. Hay unos que se publican solo en línea, hay otros que se publican en línea y después también en físico. Pero yo diría que es excepcional encontrar una revista que se publique solamente en físico y que no esté en internet. Podría ser alguna revista muy vieja, que en aquel momento no había internet, pero en casi todos hay que
digamos, adaptar el estilo de la referencia a las referencias electrónicas. La Biblioteca Nacional de Medicina, este es NLM, publica un listado que incluye 44 tipos diferentes de referencias. Y dentro de esos 44 tipos de referencias, el material electrónico ocupa entre la referencia 35 y la referencia 44. Y estas que están acá, como esto les va a quedar grabado, yo se los dejo ahí, estas que están acá son las que se utilizan con más frecuencia. Las citas de artículos de revistas de internet, me interesa que detallemos cómo se hace. Vamos a hablar de las de revistas, de las monografías y de las páginas web. Partiendo de este estilo, de esta referencia que les describí anteriormente, cuando la estoy tomando de que la Gaceta Médica está en internet, por ejemplo, yo la estoy tomando de allí, entonces yo tengo que incluir después de la revista, antes del punto, unos corchetes que digan y dentro del corchete la internet. Puede sustituirse internet por online, pero como hablamos español, entonces ponemos internet. Después del año se incluye la fecha de consulta. Consultado tal día. Día, mes y año. ¿Ok? Y después las páginas, a veces las publicaciones que son exclusivamente en internet suelen no tener números de página. Cada vez que uno baja un artículo de la misma revista, cada artículo empieza por la página 1, porque no hay una secuencia de páginas, porque la publicación no está en físico, pues. Entonces, nosotros tenemos que poner aproximadamente cuántas páginas son. Aproximadamente 10 páginas, aproximadamente 6 páginas, ¿ok? Y por último, al final, después de ese corchete va el punto y después, entonces, en dónde está disponible, o sea, cuál es el enlace. Detalles aquí, lo de los signos de puntuación. El corchete y lo que está dentro del corchete forma parte, por lo menos este internet forma parte del título de la revista. Por lo tanto, el punto va después del corchete. Igual, la fecha de consulta forma parte del año. Por eso este punto y coma va después del corchete. Les pongo acá cómo quedaría esa referencia, suponiendo que la hayamos tomado de internet. Gaceta Médica de Caracas, internet, el punto después, 2010, con la fecha de consulta, con el punto y coma aquí, y aquí este artículo sí tenía las páginas, luego no se modificó esto, y al final el enlace. Disponible en. Ahora bien, yo no sé si ustedes saben lo que es el DOI. El DOI es un identificador de objetos digitales. Eso es un número, como un número de serie, que tiene cada artículo, o que debería tener cada artículo. Tiene la ventaja de que está relacionado directamente con el artículo, exclusivamente con ese artículo, y es un número de referencia fijo, que no cambia en el tiempo. Tanto hoy como el año que viene, como dentro de 10 años, yo escribo ese DOI en Google y me va a salir el artículo. De tal manera que es un dato que es muy importante considerar cuando se hace la referencia. Ahora, hay dos estilos para incluir el DOI. Según el estilo de la Biblioteca Nacional de Medicina, se escribe la referencia toda como si fuera el artículo en físico, es decir, autores, título, revista, año, volumen, número y páginas. Y después se escribe la palabra DOI, realmente son unas siglas,
DOI, dos puntos y el número de DOI que tiene el documento. Los artículos en inglés suelen escribir DOI con minúscula. En la gramática castellana, las siglas se escriben con mayúscula, por lo tanto, DOI debería escribirse en mayúscula. Ok, les decía que hay dos estilos. Este es el estilo de la Biblioteca Nacional de Medicina y este es el estilo de Sitting Medicine. Sitting Medicine es un documento al que está afiliado a el documento del Comité Internacional de Revistas Médicas. O sea, el Comité Internacional de Revistas Médicas, en su documento de Vancouver, cuando habla de las referencias, hace un enlace directo a la Biblioteca Nacional de Medicina y un enlace directo a City Medicine. Por lo regular, las características de las referencias en uno y otro documento suelen ser iguales. Pero cuando hay diferencia entre la Biblioteca Nacional de Medicina y City Medicine, Vancouver deja la libertad de decidir cuál es el estilo que se va a utilizar al editor de la revista. El editor de la revista, en nuestro caso, es la universidad. Entonces, hay que ver si la universidad prefiere el estilo de City Medicine o el de la Biblioteca Nacional de Medicina. La Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina, se guía por la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque City es ahorro de espacio. City Medicine nos pone toda la información como si no tuviera DOI, incluso el enlace, y después el DOI al final. Entonces es como repetir la información. En cambio, en la Biblioteca Nacional de Medicina, no se pone internet, no se pone fecha de consulta, y la fecha de consulta no es necesaria porque, como les decía, ese DOI está asociado a ese documento. Ese documento no va a cambiar en el tiempo. Si yo quiero cambiar el documento, le tengo que asociar otro DOI, no el mismo. Entonces, la fecha de consulta no hace falta incluirla por eso. Las referencias adicionalmente al DOI, existen otros números que pueden ser asignados a cada artículo. Por ejemplo, esta numeración, no sé si se han dado cuenta que la biblioteca Cochrane, la colaboración Cochrane, utiliza esta numeración en lugar de números de página. Entonces, esa numeración se incluye sustituyendo el número de página, pero nunca sustituyendo al DOI. Hay otro identificador, otro que se llama identificador único del editor, que se abrevia PII, y está el PMID. Todos esos números podrían sustituir al DOI, pero realmente no deberían sustituir al DOI porque esos números pueden modificarse con el tiempo. En cambio, el DOI es un número fijo. Por eso le damos siempre preferencia al DOI. Ok, eso con respecto a los artículos de revista. Con respecto a las monografías, se utilizan bastante las monografías. Por ejemplo, un protocolo. El Ministerio del Poder Popular para la Salud hizo un protocolo de actualización sobre el manejo del cáncer gástrico. Bueno, la Organización Mundial de la Salud hizo un documento de análisis de los métodos de diagnóstico en el cáncer de cuello uterino. La asociación, qué sé yo, anticancerosa hizo un documento para describir la epidemiología del cáncer ginecológico. Ok, esos son documentos que están en internet, pero que no están publicados en ninguna revista en particular. Y se refieren así como una monografía. Lo primero que tenemos que hacer es buscar si ese documento tiene autores. A veces hay autores, a veces no hay autores.
Cuando hay autores, pueden ser autores, editores, coordinadores. Esas personas se escriben al principio. Y esos nombres de esas personas siguen las mismas reglas que seguían los de la revista. O sea, el apellido, la inicial del nombre, máximo 6 nombres, y si son más de 6 se le pone et al. Luego se pone el título, protocolo amenaza de parto pretérito. Ajá. Luego se escribe después del título, como aquí no hay ninguna revista, no se pone después de la revista, sino después del título, entre corchetes, internet. Nuevamente, fíjense que el punto va después del corchete y no después del título. Después de esto, como no sabemos dónde está publicado o como no está publicado en ninguna revista, en ninguna publicación periódica, entonces tenemos que decir quién avala esa publicación. No es que yo escribí una cosa y la lancé ahí y ya, sino que tiene que ver un organismo que avale la publicación. Entonces, se escribe la ciudad en donde está publicado, donde se publicó, y el instituto, organismo, sociedad, universidad que avala la publicación. En este caso, bueno, es la Universidad del Clínic Barcelona y la Universidad de Barcelona. Después, punto y coma y el año, y después del año nuevamente entre corchete la fecha de actualización y la fecha de consulta. ¿Por qué la fecha de actualización? Porque esos documentos sí se actualizan periódicamente. O sea, yo puedo, esto se hizo en el 2007, pero se actualizó en el 2016. Podría tener, a lo mejor revisamos en este momento y hay una actualización del 2021 o algo así, porque esas monografías y esos protocolos se suelen actualizar cada 3, 4, 5 años. Entonces hay que incluir la actualización y la fecha de consulta. Y después el enlace. Estas monografías por lo regular no tienen DOI. Si tiene DOI, se incluye el DOI. ¿Ok? Igual que para las revistas, pero siguiendo este orden que les estoy señalando aquí. Y después están las páginas web. También es diferente cuando la Organización Mundial de la Salud hace un documento aparte y lo publica con forma de librito y desde su página web le da enlace a ese libro. Pero eso es distinto a una información que está directamente en la página web. Cuando está directamente en la página web, entonces se inicia con la página, o sea, ¿de quién es la página? La página es de la Organización Mundial de la Salud, Internet, la ciudad en donde se publicó el informe del que estoy hablando, el título, punto y coma el año y luego la fecha de consulta y dónde está disponible. Toda la información que no tenga DOI tiene que tener el enlace. ¿Ok? Bueno, la verdad, hablar de reglas de Vancouver es bastante largo. Ya les digo, son 44 formas distintas de hacer referencia, cuando hay un libro, cuando hay un capítulo de libro, cuando hay una nota de periódico, una nota de prensa, cuando hay una información de un diccionario o de una ley. Cada uno de esos documentos tiene un estilo distinto para hacer escribir la referencia. Sin embargo, son documentos que se citan con menos frecuencia y por eso no los incluí. Yo los llamo los invito a buscar el documento este de la Biblioteca Nacional de Medicina, que cuando ustedes, les repito, cuando entran en el documento de Vancouver, en donde está en la parte de referencias, estilo de las referencias, creo que se llama, ahí está el enlace para encontrar el documento de la Biblioteca Nacional de Medicina. Y eso uno lo imprime, son como unas 6 o 7 páginas y lo tiene en su escritorio. Yo tengo el mío aquí para que vean que es verdad, aquí está.
Y porque es que no es posible conocer toda, aquí está, ¿ves? Porque es que no es posible conocer de memoria, pues absolutamente todos los estilos de publicación de las referencias. Ok, entonces, después de las referencias, y volvemos ya al informe final, después de las referencias se incluyen los anexos. Y los anexos empiezan por los mismos anexos que teníamos en el protocolo, en el proyecto. La hoja de consentimiento informado o la autorización para la revisión de historias en caso de que sea un estudio retrospectivo, el consentimiento informado si es prospectivo, el formulario de recolección de datos y los cuadros, gráficas e ilustración. Y obviamente cualquier otro anexo que usted haya incluido en su proyecto. Los cuadros y gráficas que, digamos, para reportar los resultados tienen características especiales. Se pueden usar indistintamente las tres modalidades. Yo puedo poner una tabla, puedo incluir una gráfica y puedo incluir una figura, pero no para la misma información. Digamos, la información relacionada con el objetivo 1, que era distribución de la sobrevida en 5 años de los pacientes según la edad, yo lo hago en una tabla. Pero la relacionada con el objetivo 2, que dice la sobrevida relacionada con el tratamiento recibido, prefiero hacerlo en una gráfica porque se ve mejor. Eso es decisión del investigador. No es obligatorio tener gráficos ni es obligatorio tener tablas. El investigador decide qué prefiere. Si quiere puras tablas, es puras tablas. Si quiere puras gráficas, es puras gráficas. Si quiere unas y otras, también puede. Pero cuidando siempre de no representar la misma información de la misma forma, de distintas formas. Las tablas, gráficas, ilustraciones deben estar referidas en el texto. Cuando yo estoy reportando los resultados, yo tengo que decir la distribución de tal cosa según tal cosa está en el anexo, en la tabla número 2. Se observa que, y pongo el dato más relevante, lo más importante, en fin. En la gráfica número 5 se presenta la relación entre tal cosa y tal cosa. En el texto, en ese capítulo de resultados, tengo que citar cada una o tengo que mencionar cada uno de los anexos que estoy incluyendo. Y esto es importante, fíjense, porque es un error que se ve con mucha frecuencia, la verdad todo es importante, pero me gusta destacarle los errores que más se cometen para, bueno, evitar que los cometan nuevamente, ¿no? Las tablas, gráficas e ilustraciones que representan los resultados de la investigación no llevan fuente. A veces ponen fuente, base de datos de la investigación. Pero bueno, si ese es un resultado de la investigación, por supuesto que esa es la fuente. Eso es un pleonasmo, eso es una redundancia, eso no hay que incluirlo. Es diferente cuando yo entre mis anexos, yo pongo no como el resultado, sino dentro de los anexos, yo hago en el año tal, fulano de tal había descrito tal cosa y pongo el gráfico que describió esa persona, o la tabla que describió esa persona, o un cuadro que tiene información teórica de tal organización. Esas tablas, gráficos o cuadros sí llevan fuente. Fuente, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, número 5, porque esa es la referencia que tenía cuando lo cité, el número 5. ¿Qué más? Bueno, recordar que en las gráficas y en las tablas hay que incluir la evaluación estadística. Creo que se me había pasado, yo no sé si se los expliqué cuando el proyecto, la diferencia entre cuadro y tabla. Las tablas tienen números, tienen resultados. Los cuadros tienen información teórica. Entonces yo hago un cuadro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud sobre tumores de ovario.
o hago un cuadro de las diferentes modalidades de tratamiento para el cáncer gástrico. Eso es información teórica. Pero cuando yo voy a hablar de resultados, de números, son tablas. El formato de las tablas debe ser uniforme y ese formato no lleva líneas internas. Yo les voy a mostrar unas tablas ahora para que las vean cómo se hace. Y tenemos que tratar de evitar el uso de abreviaturas en tablas y gráficas, pero a veces es necesario por cuestiones de espacio, entonces se usan las siglas y las siglas o las abreviaturas tienen que estar aclaradas al pie de la tabla. Eso es indispensable. Donde sí no podemos poner abreviaturas ni siglas es en el título de la tabla. ¿Ok? Distribución de pacientes con NIC3, no. Distribución de pacientes con neoplasia intraepitelial cervical, 3. Ajá. Cuando estoy haciendo la tabla, entonces yo ahí puedo poner NIC3, sí, no, porque si pongo neoplasia intraepitelial cervical me queda la tabla muy recargada. Pero en el título no. ¿Ok? Entonces vean, cuando les digo que no llevan líneas internas, me refiero a esto. Ay, perdón. Normalmente aquí podría haber una línea que separe las pacientes normales de las pacientes con disfunción sexual. El título de las tablas es sencillo. Tabla 2, no se pone número 2, sino tabla 2. Y el título es una distribución comparativa según la función sexual o de la función sexual. En realidad no es de la función sexual, es distribución comparativa de las pacientes según la función sexual. No hay que poner acá el nombre del hospital, no hay que poner el periodo, no hay que poner nada de eso, porque recuerden que esta tabla forma parte de un documento mayor. Entonces, ponerle a cada tabla el título, el nombre del hospital, el servicio, el año, eso es redundante también. Estas N van en minúscula. Y como les decía, al pie de la tabla, siempre incluir el análisis estadístico. Recuerden que el porcentaje siempre va separado del número. O sea, a mí me gusta mostrarles, esto es tomado tal cual de una tesis. Yo le tomé la foto y la puse aquí. Y me gusta que se vean los errores para corregirlos. Las N son en minúsculas. La P de probabilidad va en minúscula y va en cursiva, siempre va en cursiva. Y el porcentaje siempre separado del número. Yo creo que aquí no tengo ninguna otra cosa más que señalarles, a menos que ustedes después me digan que tienen alguna duda. En esta otra tabla, igual tabla 1. Y fíjense que aquí dicen factores de riesgo. Aquí, esto no es una distribución de pacientes, aquí estamos hablando de medias con desviación estándar. Entonces, hasta acá son media y desviación estándar, o aquí mediana, entonces no son N y porcentaje, pero de aquí para acá sí es N y porcentaje. Yo puedo separar, o sea, diferenciar las cosas con unos asteriscos y explicar al pie de la tabla qué es cada cosa. O puedo a continuación aquí, en lugar de poner este asterisco, poner un paréntesis y escribir media más o menos desviación estándar. Y aquí lo mismo, y aquí pondría mediana con mínimo y máximo, y aquí pondría n entre paréntesis porcentaje. Entonces, diferentes estilos. Puedo hacerlo a continuación si tengo una tabla que me da suficiente espacio para hacerlo, o puedo hacerlo con una llamada y explicarlo abajo. La P cursiva y la N minúscula. ¿Ok? A veces en la computadora uno lo hace, lo pone en minúscula y la computadora te lo corría a uno, porque siempre cree que sabe más que uno, ¿no? Pero realmente es nuestro deber observar el cambio y corregirlo.
Las gráficas tienen más o menos las mismas características. Gráfica 1, el título, promedio de edad en pacientes con y sin disfunción sexual. Entonces, esto es un gráfico de caja, pero no hay que poner aquí gráfico de caja, sino el título de qué es lo que yo estoy representando en ese gráfico de caja. Es muy importante identificar los dos ejes cuando estamos haciendo gráficas, el eje de las X, el eje de las Y. Y bueno, este dato, este 46 más o menos 12, yo podría incluirlo acá, y 41 más o menos 12 podría incluirlo acá, o podría ponerlo al pie de la tabla del gráfico, pero debería tener una llamada, ¿ok? Porque esto aislado así, yo no sé a qué se refiere. Para saber a qué se refiere, debería tener una llamada de dónde debería ir ese número. Bueno, aquí también tenemos otra gráfica en donde tenemos la edad y tenemos aquí el índice de función sexual femenina. ¿Se acuerdan que les dije que no deberían haber siglas? Aquí no debería haber siglas y no hay ninguna razón porque aquí hay bastante espacio para escribir índice de función sexual femenina. Esta función sexual no tiene por qué ir en mayúscula. Al escribir en general los títulos y la información que hay en tablas y gráficas debería cumplirse las mismas normas de escritura, gramática que hemos utilizado a lo largo de todo el informe final o el proyecto en el caso de que sea el proyecto. Pero claro, hablando de resultados, pues sería en el informe final. Aquí el índice en cada uno de los ejes habría que poner la unidad en que va expresado el dato del que se trata. Entonces aquí índice de función sexual femenina debería decir entre paréntesis puntos y aquí donde dice edad debería decir entre paréntesis años. Bueno, ahí ya una vez que terminamos las tablas y los gráficos, cierra el trabajo, ya eso es el último, la última tabla, el último gráfico es la última información que hay en el informe final. Yo quisiera pues invitarlos a aplicar todo esto de lo que hemos venido hablando en estas tres últimas reuniones y fijarse que la medida en que nosotros tengamos unos objetivos claros y sigamos una metodología científica bien escogida y bien seleccionada para el objetivo que queremos lograr, vamos a obtener unos resultados y una discusión de más altura, con más objetividad, con más originalidad y nuestro trabajo va a ser, por supuesto, de mejor calidad. Bueno, yo creo que ya terminamos. Yo quisiera saber si Excelente. tenemos preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. De verdad que, bueno, bien clara y concisa toda la definición. No sé si tiene alguna pregunta alguno de los residentes. Muchas veces nosotros vemos en los trabajos, doctora, sobre todo en las referencias, que hay citas con dos iniciales del apellido y dos iniciales del nombre. Y después vemos que la siguiente cita está el apellido y un inicial o cambia la modalidad. O sea, siempre hay que mantener las normas. O sea, si estás describiendo una sola inicial, tratar de mantener ese mismo orden o es indiferente. La regla dice máximo dos iniciales. Ok. Pero puedes Sí, cambiar porque entre una referencia y otra. Puedes hacer las primeras dos con una inicial o... claro, porque yo puedes me puedo cambiar llamar Mireya González Blanco y más nada. O me puedo llamar Mireya Margarita, entonces, bueno, me pondrá MM. Depende de cómo el autor se identificó en el artículo. Si yo me identifico como Mireya Margarita González, usted debería poner González MM. Ahora, si yo me identifico como Mireya Margarita del Carmen en Asunción, no me van a poner las 4 iniciales, solamente 2. Ok. Una cosa con los apellidos que tienen guión. Entonces, en inglés,
todo el mundo usa un solo apellido, ¿no? Pero en español a la gente le gusta usar sus dos apellidos, pues, ¿no? Y hay una, digamos, una trampita que se hace que es ponerle el guión, González guión Blanco. Ok, Entonces, cuando en el artículo está identificado el autor con el apellido con guión, es obligatorio poner los dos apellidos, con el guión tal cual como está. Si yo pongo González Blanco por separado, usted me puede identificar en la referencia como González M. No hay problema. Pero si yo puse guión blanco, usted me tiene, y cada vez que me cita en el transcurso del texto, tiene que decir González Blanco en el año tal dijo tal cosa. ¿Sí? O sea, es utilizar la forma como el mismo autor se identificó en su publicación. ok, ok. Bueno, doctora, yo Sí. de verdad que yo soy Liliana, ¿cómo le va? Yo Hola quería Liliana, ¿cómo agradecerle, estás? muy bien, muy bien. Quería agradecerle, por supuesto, su buena disposición, su paciencia, podernos ofrecer todos esos conocimientos que usted ha logrado recabar durante muchísimo tiempo, porque esto no se logra de un día para otro. Y bueno, yo me sumo a su petición de que los muchachos se entusiasmen y tienen que hacer su tesis para este año. Recuerden que la universidad está apretando en ese sentido y tenemos que lograr que ustedes culminen su periodo académico con la presentación de su trabajo final de grado. Así que tienen toda la mano para hacer. Muchísimas gracias, doctora Mireya, por su colaboración con el posgrado. De verdad que son clases de muy alta calidad y que explican de una forma muy clara y concisa todo este concepto de cómo elaborar un trabajo de grado. Gracias, Ronald. Yo estoy agradecida contigo. Mira, creo que hay alguien en el chat que hizo alguna pregunta, La ¿viste? doctora Gesual, y es residente tercer año, colocó muchísimas gracias, doctora. Muy bueno. La verdad es que, como les digo, yo les menciono, este es el error que se ve como con frecuencia, este es un error que se ve con frecuencia porque en la medida en que uno se da cuenta de que esos errores se cometen, pues es más fácil corregirlos, ¿no? Si lo que dice Liliana es verdad, son años, ¿no? Viendo una tesis, viendo otra, y viendo un proyecto, y viendo otro, y viendo los errores que todos cometemos, porque cuando empezamos a hacer el proyecto, por lo regular somos nuevos y no sabemos. Ese es como el inicio de la carrera de investigador. Después llegan y empiezan a publicar y a publicar y a publicar y lo hacen con mucha facilidad, pero cuando se está haciendo la tesis, que de paso tiene características levemente distintas a las de, levemente no, características distintas a las de una publicación, una revista, pues entonces ahí se ve, se explica el que tengan tantas dudas y es normal que sea así. Para eso estamos, para ayudar. Yo honradísima de que me hayan tomado en cuenta y de que me hayan pedido este apoyo y cuenten conmigo pues para seguirles dando el apoyo.